Dios les bendiga a todos en esta mañana de gloria. Dios me les bendiga grande y poderosamente, amén. Deseándole a usted, a su familia, que en este 2023 sea el año para ver la gloria de Dios, amén. Porque es un año, como el Señor nos ha venido hablando, de tiempos que no sabemos, pero para los hijos de Dios está la gloria de Dios, que es la que lo suple todo, amén. Porque Él y su gloria lo cubren todo, amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que están por las redes sociales, gloria al Señor también. Y no sé si usted lo ha hecho, pero lo invito a que salude al hermano que está al lado. Dígale, hermano, Dios lo bendiga. Salúdelo ahí, dígale, hermano, Dios lo bendiga grande y poderosamente. Él es su hermano en Cristo Jesús, amén. Él es su hermano en el Señor, amén. Él es su hermano en Cristo. No piense usted, ay, el hermanito que me vino a tocar ahorita a mí, ay, me sentaron precisos, hermanita, que da tanta vuelta. Pero damos gloria al Señor, amén. Bueno, seguimos en victoria. ¿Cuántos tienen hambre? Gloria al Señor, bienaventurados, ¿cierto? Porque viene pan del cielo, gloria al Señor. Viene pan del cielo. La Biblia dice, el Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, amén, de la boca de Dios. Es donde su espíritu se alimenta. El cuerpo lo alimentamos con otra cosa y el espíritu es con otra, amén. Pero vamos a ir a continuar con este seminario que Dios nos ha permitido. Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar al Señor, pero creo que hemos aprendido, amén. ¿Cuántos hemos aprendido estos días? Los que no, ahí quedó grabado de todas maneras, porque ya no hay tiempo de repetir. Ahí quedó grabado. Vamos a ver cómo hacemos subir los temas al canal de YouTube de la iglesia, de la misión Fuente de Amor, para que de pronto el que no pudo estar, el que sus diferentes ocupaciones no se lo permitieron, pues pueda sacar el tiempo y se pueda actualizar. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos a ir a la Biblia, al libro del profeta Habacuc, en el capítulo número 3. Allí es donde estamos anclados allí. Ahí hemos decidido echar las anclas y quedarnos en ese puerto mientras miramos estos días este tema acá. Habacuc capítulo número 3. Dios les bendiga a las hermanas que están en el segundo piso también, gloria al Señor. Qué bendición. Gloria a Dios. Bueno, ¿ya lo encontró? ¿Y su hermano en Cristo también? Mírelo a ver, porque si está por allá en Apocalipsis, dígale, no, hermano, usted saque tiempo este año y apréndase los libros de la Biblia. Habacuc capítulo número 3. Y le pido por un momento más que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra, y la vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Los 4 primeros versículos. Dice la palabra: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Tome asiento, póngase cómodo. Padre, te damos infinitas gracias. Te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo en esta mañana fluya una vez más, Señor amado, abriendo el entendimiento, tomando control absolutamente de todas las cosas de este lugar, del auditorio, de lo que está por fuera. Señor, gracias. Toma el control de todos los corazones para que ninguno de nosotros que ha venido en esta mañana vaya con sus manos vacías, sino con su espíritu regocijado, con su espíritu creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra.
Háblanos, Espíritu de Dios, toma todo el control y dominio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, simplemente de manera introductoria, para continuar lo que veníamos hablando el día de ayer, el seminario que en estos 3 días Dios nos ha permitido es acerca del Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo, la necesidad de su llenura, la necesidad del bautismo del Espíritu. Y eso es algo que lo complementaba con lo que el mismo Espíritu de Dios nos hablaba a través del pastor Norberto en la tarde y de los pastores que han ministrado. Pero hermanos, hay cosas que uno tiene que entrar con profundidad y preocuparse ya en el Señor, porque si bien es cierto, las lenguas, hablar en lenguas es un don de Dios, pero también tiene que ser un interés del cristiano por ellas. ¿Cuánto lo podemos entender? Porque es que las lenguas, si bien es cierto, el bautismo del Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu Santo, no todas las personas hablan en lenguas, no todas. Es una evidencia muy clara. Fue la evidencia que los discípulos tomaron en el primer siglo para saber si alguien estaba lleno del Espíritu. En Hechos 9, cuando el Espíritu Santo bautiza al apóstol Pablo, la Biblia no dice que él hablaba en lenguas allí, en ese instante. Pero cuando él escribe a los corintios, él le dice, no, yo hablo en lengua más que todos ustedes. De pronto en ese momento no vinieron, pero con los días es una manifestación de que el Espíritu Santo está en plenitud en la persona. ¿Por qué? Porque eso es un idioma celestial. Y la única manera de que usted hable con Papá Dios y que Satanás no se dé cuenta de lo que usted habla es hablando en un idioma que solamente Dios te entiende. ¿Cuánto lo podíamos comprender? Entonces, una de las preguntas con la que iniciábamos el seminario es la que dice Hechos 19:2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Usted me puede decir, ya haciendo el tercer día, sí o no. Pero una de las evidencias que tú te das cuenta de que el Espíritu de Dios está en plenitud en ti, en el bautismo, es que las lenguas angelicales tú las debes de tener. Y si no las debes de tener, hay que buscarlas. Es una promesa de Dios. Tú no tienes que comenzar, Señor, si tú quieres. No, es una promesa. Señor, yo sé que eso es para mí. Tú lo ganaste en la cruz del Calvario. Eso es para mí, Señor, me apodero de ella. Lo necesito. En este año, Padre, me voy a proponer, hasta que tú no me bautices con el Espíritu Santo, no te voy a soltar en esta situación. ¿Cuánto podemos comprender eso? Porque es una promesa. Y hablábamos también y decíamos, hay 2 cosas importantes que Jesucristo vino a hacer con su paso por la tierra. La primera fue darnos salvación. ¿Cuánto lo podemos entender que eso fue lo primero? Darnos salvación. Lo que Él ganó en la cruz del Calvario, la salvación, el paquete completo de la salvación fue lo más importante. Y después de eso, según lo que hemos visto en estos días, en los 4 evangelios nos habló, dijo, a través de Juan el Bautista dice, el que me envió a bautizar me dijo, que sobre quien viniera el Espíritu Santo sobre él, ¿cierto? Dice, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. O sea, aquí, aunque los hombres pueden ministrar el Espíritu, el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. ¿Cuánto lo podemos creer? Eso es lo que dice la palabra, pero por cuestiones de que algunos no estuvieron en estos días, vamos a leer solamente ese versículo para conectarnos. Gloria al Señor, y ahí poder avanzar con profundidad. Vamos a leer ahí Juan 1:33. Vamos a leer ahí San Juan 1:33 y de ahí sí ya avanzamos. San Juan 1:33. Dice la Escritura, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con quién. ¿Ya lo encontró? Ayúdenme allí, que aquí por aquí veo a los hermanos que mueven esa Biblia de pasta a pasta. De pronto es que no. San Juan 1:33. Igual allí está, ahí está también. Sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Yo pregunto,
¿Sobre quién descendió en el Espíritu el día que fue bautizado en el Jordán? ¿Sobre quién? Y permaneció sobre él. De hecho, él dice la Biblia, cuando él se presenta a leer la palabra en Lucas 4:8, dice, el Espíritu del Señor está aquí, está sobre mí, porque me ha ungido. Entonces la manera que viene la unción de parte de Dios es cuando viene el Espíritu sobre. Y eso lo explicábamos ayer también, que decíamos, el Espíritu Santo está con nosotros aquí. ¿Cuánto lo creemos? Cuando tú hiciste la oración de fe, está en ti. Está en ti. Pero cuando Dios te bautiza y te unge, Él viene sobre ti. Porque es un recubrimiento. Y eso te ayuda, hermano. Te ayuda, escúchelo. Te ayuda a que puedas permanecer a pesar de cualquier dificultad, de cualquier cosa que pueda venir a tu vida, porque es un revestimiento de Dios, va que a través de esas lenguas, y eso llega y se queda por la vida de la persona. De hecho, cuando salían los hermanos, unos compañeros de ministerio a evangelizar en una oportunidad, y en ese tiempo existía todavía la calle del Cartucho, y ellos se fueron a predicar y encontraron unos indigentes que salían. Nosotros, el Instituto Bíblico quedaba ahí a unas 2 o 3 cuadras de la calle del Cartucho, estudiábamos ahí en Bogotá, y salieron a evangelizar, y resulta que se encontraron unos indigentes, y dijo, bueno, vamos a orar por ustedes, y comenzaron a orar por los indigentes, y arranca un indigente de esos a hablar en lenguas. Tenía el bautismo del Espíritu, pero había decidido apartarse. Pero lo que Dios da, eso es infalible. ¿Cuánto lo podemos entender? Eso es infalible. Dios dice que es un don de Dios, y lo que Dios da, Él no lo vuelve a quitar. Pero usted se imagina que teniendo el Espíritu decidió cómo sería la fuerza de la capacidad del ser humano tan hostil, que teniendo el Espíritu Santo lo contristó y decidió volver atrás. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, el Espíritu Santo te va a ayudar en todas las dificultades que tú tengas. Y por eso es la necesidad de que tú busques la llenura del Espíritu. Porque la llenura del Espíritu te da a ti la capacidad, te da a ti la estatura para permanecer en Cristo muchos días. ¿Hasta cuándo? Hasta los días de que Él venga por nosotros. Amén. Entonces Él dice, Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, una de las preguntas en esta mañana que tú y yo tenemos que hacernos es, bueno, ¿yo cuánto llevo en el Evangelio? 5 años, 2 años, 1 mes, 3 meses, 15, 20 años. Y si tú dices, yo todavía no hablo en lenguas, hermano, que este 2023 sea la tarea que usted se ponga allí. Hermano, pero póngase serio con el tema. Métase con el Señor y dígale, Señor, yo no puedo pasar este año sin que tú me bautices con el Espíritu, sin que tú me llenes del Espíritu. Y una de las cosas que cuando usted se va a dar cuenta es que cae la gloria de Dios y el poder de Dios se va a manifestar, y Dios te va a dar ese don de lenguas tan maravilloso que te ayuda a interceder, porque a través de las lenguas tú intercedes con gemidos y también indecibles ante Dios. Tú gimes, Él te ayuda, Él te capacita, Él te unge, Él te prepara, te quita temores, te ayuda en muchas cosas. Amén. Entonces, cada uno mire cuánto usted dice, no, mire, yo llevo 5 años de haber conocido, 10 años de haber conocido, 20 años, 30 años, 7 años, y no hablas en lenguas. Hermano, es necesario que usted busque esa llenura, y usted busque ese momento con el Señor. Usted podrá decir, no, es que yo no tengo ningún ministerio. Hermano, cuando viene el investimiento del Espíritu de Dios, Dios entrega dones, Dios entrega talentos. Es un regalo que viene sobre la persona. Pero eso hay que buscarlo y hay que pedirlo. La Biblia dice en Lucas, en el capítulo 11, cuando habla de la oración, porque Lucas es de los que más habla del Espíritu Santo, porque él escribió tanto Lucas como Hechos de los Apóstoles, y él dice, si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Toca pedirlo. Pero como es una promesa, Padre, yo sé que es para mí, lo tengo, es mío, Señor, tú me bautizas, tú me llenas, tú me unges, tú me preparas, Señor, es para mí. No como quien pide mendigando, sino como quien pide creyendo, amén. Y tienes que meterte con profundidad, y en cualquier momentico, como el Señor nos lo hablaba a través del pastor, en cualquier momentico, en cualquier culto, usted está en alguna alabanza o en el lugar de tu oración, y en cualquier momentico te coge y te pega tu sacudón allí. Y cuando usted va a tratar de hablar, hermano, no se ponga asustado si dura 1, 2, 3 días hablando en lengua. No se preocupe, es como el Espíritu quiera.
Esos casos se han escuchado muchísimos, de cuando cae el bautismo del Espíritu Santo y la persona dura 1 o 2 días en lengua y tienen que llamar a la empresa y decirle, no, él no puede ir, porque él trata de hablar en su idioma y no puede. Como no es como él quiera, sino como el Espíritu diga. Y lo pone a hablar en lengua y eso cuando lo toma y es, porque eso es un fuego por dentro. El Espíritu Santo, por eso la Escritura dice que es bautismo por el Espíritu Santo y fuego. Es un fuego por dentro que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga. Y es como el Espíritu Santo diga. Amén. Entonces, si usted no lo tiene, hermano, primero sí debería inquietarse y no estar tan tranquilo y buscar la llenura, porque este año es necesario buscar la llenura de su espíritu. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahora sí vamos donde habíamos quedado ayer y estábamos en Hechos de los Apóstoles. Habíamos quedado, gloria al Señor, en el 8:14, correcto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué recibiesen? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, aquí hay que hacer una diferencia porque es bien importante. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Sí lo tienes, porque si no lo tienes, eso ya agrava más la situación. Se supone que si tú conociste de Cristo, debes de tener el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro del creyente, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y yo le mencionaba a los hermanos y les decía, el Señor me daba entendimiento para decirles, los demonios y todo el mundo espiritual no mira qué tipo de marca de ropa tienes puesta, no, ellos miran dentro de ti, si está el Espíritu no está, si está el Espíritu no está, si está el Espíritu no está. Ellos miran es por dentro, porque Él sabe quién tiene el Espíritu de Dios, porque la marca de Dios es el Espíritu en la vida del creyente. ¿Cuánto lo podemos entender? Así tú te das cuenta si tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Entonces lo tienes el día que recibiste a Cristo por la fe. Pero aquí estamos hablando de la necesidad de que el Espíritu Santo venga sobre ti, como una cobertura que te va a dar a ti otras capacidades para que te desarrolles en el Señor, para que tú puedas cumplir, para que muchos temores salgan de tu vida y puedas cumplir el ministerio que Dios te ha entregado. Amén. Entonces, esa parte me parece importante. Y aquí, en la iglesia primitiva, no consistía en otra cosa de que alguien llegaba al camino de la fe, y aquí Felipe llegó a Samaria, les predicó, y había unos hermanos ahí que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y de una vez llamaron a los apóstoles, de una vez llamaron la artillería pesada, venga Pedro, venga Juan, aquí hay unos hermanos, impóngale la mano, y automáticamente el Espíritu descendía sobre ellos. ¿Por qué? Porque era la manera de que ellos perseveraban en la fe. Porque hoy en día, a causa de que hemos descuidado las cosas del Espíritu, por eso es que una persona llega a los caminos de Dios, y a él le cuesta permanecer en la fe. Y los pastores que están aquí presidiendo el culto me darán un poco la razón en lo que yo le digo. Y se pasan las congregaciones, no solamente en esta misión, sino en muchos otros lugares. Se pasan venga, y el hermano acaba de llegar al camino de la fe y comienzan, venga hermano, ¿usted por qué no viene a la iglesia? Venga, es que los cultos son tal día, y ruegue. ¿Será que lo mandamos a recoger? Le ponemos transporte, lo recojo en la casa, y él viene, y con dificultad él se acerca a Dios. Por eso es que la iglesia primitiva dijo, no, si él conoce de Dios, tiene que ser lleno del Espíritu, porque el Espíritu lo va a coger donde quiera que esté, camine para la iglesia, póngase a orar, porque el Espíritu Santo está le está dando instrucciones al cristiano. ¿Cuántos lo entendemos? Ore. ¿Qué hace viendo eso? Apague ese televisor, póngase a orar, Él lo va conduciendo. Pero cuando no está el Espíritu, usted en su carne dura 2 horas ahí y no tiene nadie quien lo direccione para nada. Es su carne la que tiene el control.
Pero lo que Dios nos está diciendo en este 2023, con todo lo que se va a venir, Él quiere que el Espíritu Santo tenga el control, que Él tenga el dominio, que Él te guíe, que no te pierdas todo el tiempo por allá viendo lo que no tienes que ver, sino que busques a Él, busques de su gloria. Pero como usted y yo no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, necesitamos la ayuda divina, amén. Y Dios nos dio la ayuda divina, la herramienta principal, la maravillosa persona del Espíritu Santo para que nos embriague de su gloria y nos conduzca en tiempos difíciles que pueden venir, amén. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice aquí, mire lo que está diciendo aquí, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían a ¿quién? El Espíritu Santo. Ellos recibían el Espíritu Santo ahí con todas las capacidades que Dios da por su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Vamos a ir ahí seguidito, Hechos 9, gloria al Señor, verso número 17. Cuando el hermano Pablo, que en ese momento era Saulo, llega al conocimiento de Cristo, Dios lo mete ya 3 días allá, lo encierra en un lugar y le manda a Ananías. Y en el 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué más? Hermano, es que eso era una cosa, que eso era un requisito, tenía que estar lleno. Pero hoy la dificultad que hay es que el cristiano, ¿por qué le cuesta dificultad el dominar esa carne? Es porque necesita la llenura, necesita ese bautismo de gloria, amén. Así como usted fue bautizado con agua, ¿cuántos hemos sido bautizados en las aguas a nivel del evangelio? Amén. Así como la palabra bautizar significa bautizo, que es sepultar, sumergir, enterrar, que es mojar completamente. El bautismo del Espíritu es que el Espíritu lo moja completamente, lo empapa, lo llena de su poder, lo llena de su gracia, amén. Entonces eso es importante que usted lo tenga ahí muy presente. Y dice que para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo, para que reciba esa capacidad que es en Dios y que es muy importante que usted lo tenga. Mira, hermanos, que cuando uno ve la situación que se presentó, usted dirá que si uno no tiene un ministerio definido, entonces el Espíritu Santo no lo necesito como para muchas cosas. Pero mire que la Biblia, aún cuando fue a escoger los discípulos que se necesitaban para una labor tan simple como era servir las mesas, era un requisito que tendría el Espíritu Santo, y si no había cómo. Vaya conmigo, devuélvase un momento allá a Hechos 6. Mire lo que pasó allí al respecto. Hechos capítulo número 6. Versículo número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio. ¿Y cómo más los buscaban allí? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Solamente para servir las mesas, vean. Se necesitaba, era un requisito. Si no estaba lleno, tocaba dejarlo quietico ahí, hasta que Dios lo llenara. Entonces, allí está el tema, que era lleno. Y dice el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y por qué los discípulos se comenzaron a multiplicar? Porque, hermano, usted lleno del Espíritu Santo, comienza el Señor a dirigirlo y a respaldarlo. Amén. Porque yo no sé si usted, y lo mencionábamos en este par de días, pero yo no sé si usted no lo frustra por un instante que usted le comparte a la gente de las buenas nuevas de salvación,
y como que es una indiferencia total. ¿Le ha pasado? Que usted como que le habla a otro y dice, usted, Cristo te ama, tú necesitas de Cristo. Ah, bueno, ¿por qué no hablamos de otra cosa? No pasa nada. No pasa nada. Y no porque el mensaje tuyo no sea necesario para él, sino que se necesita el poder de Dios. Amén. Se necesita la unción del poder de Dios para que eso se dé. Mire lo que pasó simplemente con Esteban, un hombre normal, un discípulo normal que servía a las mesas. Lee ahí en el verso 8 del capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿qué fue lo que le trajo el Espíritu Santo a él? Gracia y poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un simple discípulo. Ahí no dice que él era un apóstol, nada. Simplemente lo escogieron de entre la multitud que había para que sirviera la mesa. Pero cuando no estaba sirviendo las mesas, él estaba por fuera, porque el Espíritu Santo, hermano, lo moviliza y lo saca a usted de estar muerto y le da vida. Lo saca a uno de la zona de confort, hermano. Él es el que lo guía a tiempos de oración en la noche, lo levanta a las 2, 3 de la mañana, lo pone a orar, lo pone a interceder por su barrio, por su familia. Pero hermano, mientras usted no tenga quien lo impulse, por dentro no hay nada. Usted puede poner el despertador y como lo puso, lo apagó. Pero cuando el Espíritu Santo lo llama a la madrugada, ese sí lo deja a las 3 de la mañana con los ojos abiertos sin poder dormir. Porque él sí sabe cómo se mueve. Amén. Y dice, vean, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que le hablaba. Imagínense, una criatura, un discípulo, y estaba enfrentados con ¿quiénes? Con una gente de la sinagoga, con unos expertos en la palabra, pero como el espíritu es mayor, el espíritu le daba la palabra contundente para que él la hablara. Él le daba la palabra precisa al corazón de ellos. Y ellos disputaban con él, pero no podían, porque le decían dos cosas, pero el espíritu le decía, dígales tal cosa, confróntalos con tal cosa. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo nos llenamos del espíritu, vamos a poder hacer las cosas, porque va a haber el denuedo para hablar y los prodigios y las señales para que se confirmen. Porque sin el poder, hermano, en este último tiempo, que la cantidad de cosas que se ven es maldad por todo lado, la gente, y no es de extrañarnos, la Biblia dice que el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Y para usted ir a meterse en esos terrenos, no, por eso es que tanta gente en Cristo le ha cogido miedo a eso. Porque tan solo el enemigo se le levanta y medio le manda por ahí un demonio de esos rasos y por ahí con eso tiene para poder atenderlo. Dice, no, vaya, usted que no está haciendo nada, vaya, atiéndame ese que está ahí tratándome de sacar uno de acá. Vaya ahí, enrédele la economía, póngale contienda con su mujer, póngale a sus hijos de para arriba, hágale la vida imposible unos días y verá que él le coge miedo y no vuelve a hablar de Jesús. Pero cuando hay poder, hay poder. Y él sabe que la persona tiene poder. Pero si no hay poder, uno no se puede meter en eso. Entonces por eso la persona no sale. Pregúntese usted cuándo fue la última vez, pregúnteselo usted, cuándo fue la última vez que siquiera usted puede decir, mire Señor, para tu gloria, esta familia, esta persona, tú me utilizaste para ganarla para tu reino. ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, usted hay gente que dice, a mí ya se me olvidó cuándo fue la última vez. Entonces uno dice, imagínense, conocer uno de Cristo, y como el Señor nos hablaba en estos días, lo que de gracia recibimos, tenemos que darlo de gracia. Y uno dice, Dios me salvó a mí, y yo no ser capaz de poner mi vida para que ni siquiera otro vaya al reino de los cielos. Bueno, no hablemos de gente de afuera, hablemos de los de su familia. ¿Cuántos han visto morir tíos, primos, hermanos? Y usted dice, oiga, pero no. Porque usted dice, ay no, pero es que como era tan duro de corazón. Pero hay veces no somos conscientes que nosotros somos los que nos falta el poder de Dios para hacerlo. El poder de Dios para poderlo cambiar. El poder de Dios, porque cuando llega el poder de Dios, llega el denuedo con ellos. Y hermanos, algo que el Señor nos ministraba ayer, cuando el poder de Dios se manifiesta, hermanos, las religiones de la gente quedan por el piso. El ateísmo queda por el piso porque ante la gloria de Dios no hay nada que hacer. La gente puede decir que es
que es de esta religión, que es de testigos, que es de acá, que es de católico, que es lo que sea, pero ante los milagros todo el mundo queda con la boca cerrada. Yo le mencionaba ayer algo que me impactó, y me impactó tanto de ver cómo Dios actúa a través de los hombres de Dios. Yo les decía ayer a los hermanos, les comentaba de la campaña de un varón de Dios que estaba en el país estaba en el país de Bolivia, y le trajeron unos hermanos, unas personas invitadas, no eran hermanos todavía en Cristo, le trajeron como unas 6 señoras que venían de una tribu indígena de la parte de cerca por allá a La Paz, por allá en Bolivia, y las trajeron a una campaña cristiana. Ellas estaban allí, y el evangelista le dijo al pastor que lo invitó, pero ¿cómo se les ocurre invitar a esas hermanas? Y el traductor, ¿qué? Pues esas señoras no entendían nada, el idioma que ellos tenían era diferente, y entonces ellas pues estaban ahí sentadas, y de pronto a lo que miraba que otros se paraban, pues ellas se paraban y ya. Y supuestamente se acabó la campaña, ellos llegaron y se dieron la vuelta y se fueron. Qué vaina con esas personas, haberse ido y nadie haberles traducido para que hubieran aceptado a Cristo ni nada, ¿no? Ellas no pudieron hacer, sino que él hablaba en el idioma español. Cuando al otro día mandan a buscar al pastor de la campaña, le dicen que necesitamos que nos manden pastores para allá, para la tribu indígena, que necesitamos que nos hablen de Cristo. ¿Pero qué pasó? Si ellas supuestamente no entendieron. Y lo que pasó fue que una de ellas llevaba un niño envuelto en una mochila. Ellas amarran como un niño aquí a la espalda y meten como entre una bolsita que hacen de tela, y metían un niño y traían un niño de meses a la espalda ahí. Y el niño pues todo el tiempo lo tuvieron ahí, no molestó ni nada. Y resulta que cuando llegaron allá a cambiar el niño, a quitarle el pañal que tenía, a cambiar el niño, se dieron cuenta de que el niño, ellos sabían que el niño había nacido con el bracito hasta aquí nomás. Y cuando fueron a sacarlo, tenía el brazo completo. Entonces uno dice, el poder de Dios se necesita. Porque la gloria de Dios es lo que uno necesita para poderse mover en un mundo tan hostil como este. Pero Dios estaba atento, y si las había llevado, era porque la quería salvar. Porque es que no es solamente el poder de Dios para que uno se jacte diciendo, es que a través de mí sanan, es que a través de mí salvan. No, el que salva es el Señor y el que sana es el Señor. Amén. Denle el aplauso al Todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que uno ve, o el Señor mejor, ve cuánta gente todos los días se pierde. Todos los días se pierde muchísima gente que se suicida, que se quita la vida por esto o por aquello, o que simplemente muere en su religión, o que muere en su tomando o haciendo otras cosas. Y uno dice, nosotros la iglesia de Cristo, la representación de Cristo aquí en la tierra, y uno ver que tanta gente se va todos los días al infierno, 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 y uno teniendo la medicina para ellos, que es Cristo, que es el Evangelio, y con la impotencia de no poderla entregar. Yo no sé si usted siente eso, pero es una impotencia de usted llevar un evangelio y presentar unas buenas nuevas, y que nadie le ponga cuidado, como si uno estuviera mudo, como si las palabras se las llevara el viento. Esas son las cosas que Dios quiere que en este tiempo, en este nuevo 2023, entendamos que si no es con su gloria no lo vamos a poder hacer. Y usted y yo no, por eso el Señor les dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Sin el poder de Dios no se pueden hacer las cosas. Usted puede salir, usted puede coger unos tratados y pararse en una esquina, pero si no hay poder, hermano, usted lo que va a hacer es perder el tiempo. Pero usted se llena del poder de Dios, y esas palabras que tú hablas, tú vas a poder compartirle a tu vecina, a tu hermano, y cuando ellos estén enfermos, tú vas a poder orar por ellos, y las señales te van a seguir.
Las señales te van a seguir. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán la mano sobre los enfermos y ellos van a sanar. El día que tú ores por un que estaba diagnosticado como cáncer, con una enfermedad terminal, y Dios lo sane. El día que tú ores por un paralítico y Dios lo levante. El día que tú ores por un sordo y él vuelva a escuchar, la gloria de Dios se va a manifestar. Y la gente por las señales te va a seguir. Te va a decir: lléveme donde tú hables. Háblame de Jesús, que yo quiero saber del Cristo que sana, liberta y da poder. Pero mientras tanto, uno va a quedar como un palabrero, como una persona más que vino y echó un cuento como tales. Y va a decir la gente: no, a mí ya me hablaron de eso. A mí ya me hablaron de eso. En una oportunidad, un varón se fue a predicar a un hospital. Y resulta que él fue a entrar y estaba la guardia ahí y no era momento de visitas. Y los guardias le dijeron: ¿y a qué viene? Dijo: no, yo vengo porque voy a orar por los enfermos. ¿Y tiene alguna orden? No, no tiene una orden. Bueno, entonces no puede entrar. Llegó y se devolvió y llegó a la esquina del hospital y dijo: Señor, tú me mandaste a orar por los enfermos. Necesito que me hagas invisible, que hagas algo para que yo pueda entrar, porque eran 3 guardias lo que habían hasta llegar hasta los salones allá. Y él volvió y se devolvió al rato y entró y pudo pasar los 3 controles que habían, porque Dios hizo algo y no lo vieron en los 3 controles y pudo seguir. Y llegó a la sala y eran como 10 camas por aquí, como 10 camas por allá. Y el hermano llegó y comenzó, como no era tiempo de visitas, pues no había sino las enfermeras, pero no había ninguna enfermera. Y comenzó a decirle a la de la cama acá que yo vengo a hablarle de Cristo. No me hable de eso, yo soy católica. Y la otra aquí: no, yo no quiero que ore por mí. Y comenzó así. Nadie quiso de las que estaban ahí. Y a lo último vio una niña que estaba allí. Y él llegó allá donde la niña estaba y la niña se puso a llorar. Una niña como de unos 13 años. Y él pensó que era que Dios la estaba tocando. No, era que la niña era paralítica y hacía 3 meses los familiares la habían dejado botada en el hospital y no habían ido a verla. Entonces, a lo que vio a alguien que se arrimó, ella se puso a llorar de alegría pensando que era algún familiar que venía. Y entonces el hombre le dijo: hija, quiero que ores por ti. ¿Quiere que te hable de Jesús? Ella dijo: sí, háblame de Jesús. Y él comenzó a hablarle de Jesús y la niña recibió al Señor en su corazón. Y el hombre dijo: pues si quieres yo oro por ti. Y la niña le dijo: no, es que yo no camino, yo no. Pues si quieres oro por ti. Y el Señor le dijo: no ores por ella. Dígale que se levante, que yo la sané. Y entonces él dijo: pero Señor, yo quiero orar por ella. Que le diga que se levante, que ya está sana, no tiene necesidad de orar por ella. Entonces él le dio la manito y ella se pudo poner en pie ahí en la cama, se bajó los escalones. Cuando la enfermera entró, ella venía a la mitad del pasillo y le dijo: Miriam, ¿qué haces? Tú no puedes caminar, devuélvete. Dijo: no, el pastor que vino acá, él oró por mí y me sané. Y se asoman todos los que estaban ahí enfermos. Y ahí sí: pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Y se bajaban con las cosas, con las cosas de respiración, todo: pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Yo pregunto: ¿y dónde les quedó la religión? Ante la gloria de Dios, hermano, Dios se enmudece hasta el diablo. Pero si él se va y no pasa nada, pues como entró, salió. Y dice uno: ¿se iría para la casa? No, hoy en día nadie quiere recibir a Cristo. Hoy en día nadie va a quererlo recibir. Pero cuando vean los prodigios, cuando vean las señales, cuando vean los milagros, se darán cuenta que en ti reposa el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que necesitamos, que Dios nos llene, que Dios haga algo con nuestras vidas para decirle: Señor, utilízame, Señor, úsame, Señor amado, pero necesito que me dé la herramienta para poder salir. Yo no puedo salir así nomás. ¿Cómo me va a mandar para la calle sin la herramienta de trabajo? ¿Cómo me va a mandar a la calle sin el poder tuyo? Yo no puedo salir, así como los discípulos no se fueron para la calle por allá a perder el tiempo. Usted se imagina por un instante, una persona de la religión tradicional tiene sus convicciones. Podrá ser mariano, tiene sus convicciones respetables. ¿Usted se imagina para usted hablarle a un judío y convencerlo que Jesús es el Señor? Esa gente tiene remachada por dentro
el conocimiento de las cosas de Dios. Pero ante los milagros, ante los prodigios, ante las señales, ante el denuedo, tenían que quedar, vean. Ellos decían, ciertamente estos hombres estaban con Jesús. Estaban con Jesús, porque las señales le seguían. Y esas señales no fueron solamente para el primer siglo, son ahora para la iglesia, para ti, para ti, para ti, para mí, para todos. Son para todos, son para todos. Y esto no es, inclusive no es para, no solamente los adultos, no es para todos. Es para todos. Cuando la gloria de Dios cae, es una cosa impresionante. En una campaña habían llevado un niño y hay veces uno, parece que los niños ellos molestan y están por ahí, pero aún la gloria de Dios los toca. Imagínense que estaba en una campaña y una señora pues no tuvo con quién dejar su hijo, como de unos 8 o 9 años, y lo llevó a la campaña, y Dios en medio de la campaña tocó al niño como de 9 años, lo tocó, y bueno, la señora supuestamente se llevó al niño y él estuvo por ahí molestando y no había hecho mayor cosa. Cuando al otro día el revuelo en el colegio del niño. ¿Qué pasó? Pues imagínense que el niño en la hora de descanso se paró en una plataforma que había y dijo, vamos a jugar a la campaña, y hizo formar a todos los compañeritos ahí y comienza a orar por ellos, a orar y a caer bajo el poder de Dios, bajo el poder de Dios, bajo el poder de Dios. Y la profesora, ¿y qué hacemos con todos los niños que no se despiertan? Y este que se mueve como si le hubiera dado quién sabe qué. Sobre el poder de Dios estaba ahí en una criatura de 9 años. Y fueron a buscar, ¿y qué hacemos? No, el niño le creyó a Dios y supuestamente que no había puesto cuidado. Pero cuando Dios toca, toca. Y comenzó a tocar a los compañeritos del colegio. Y claro, los compañeritos caían bajo el poder de Dios y los niños hablando en lengua. ¿Pero esto aquí qué pasó? Y un revuelo en el colegio. Pero Dios no tiene límites cuando Él entra con su gloria a cualquier parte. Amén. Él no tiene límites. Él toca al niño, Él toca al joven, Él toca al anciano, a todo aquel que lo desea. ¿Cuánto lo podemos creer? Gloria al Señor, gloria a Dios, porque es Dios el que toca, es Dios el que unge. Amén. Y mire acá, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que le hablaban. Y siempre estuvo en Esteban, se miraban los milagros, se miraban todas las cosas que estaban allí ocurriendo. Mire lo que dice allí la palabra en Hechos 8:4. Esteban era un discípulo y Felipe era el otro. Y Felipe fue allá a Samaria. Pero mira aquí lo que dice la Escritura. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? ¿Les daba temor? ¿Les daba miedo? ¿Les daba pena? ¿Y qué es lo que pasa a uno el día de hoy? ¿Qué le da a uno? Pena, temor. No, yo qué le voy a decir, qué tal que me roben. Eran muchas cosas, pero aquí no había eso. Anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ¿quién era Felipe? Era un discípulo, no era ni siquiera un apóstol, era un discípulo. Descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba. ¿Quién predicaba? Usted no tenga temor, si usted pide la llenura del Espíritu, el Espíritu siempre lo va a llevar a que hable de Cristo. Porque la Biblia dice, cuando Él dice, Él vendrá y me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no busca su gloria para Él, Él siempre va a buscar que tú glorifiques al Señor y que tú anuncies el Evangelio. Amén. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿y qué más hacía? Y viendo las señales que hacía. ¿Por qué lo escuchaban? Estaban atentos, el Espíritu estaba hablando y las señales estaban ahí. ¿Sí se da cuenta cómo es el modelo en el que la iglesia tiene que entrar? Ellos escuchaban y miraban. Se presentaba un enfermo y ahí estaba Felipe para sanar. Ahí estaba Dios glorificándose de una manera gloriosa y de una manera muy especial. Amén. Mire lo que dice Hechos 10:44. Aquí es cuando se abre la posibilidad. Antes solamente descendía sobre los
sobre los judíos que habían creído en Cristo, pero ahora se abría para todo mundo. Hechos 10:44, en casa de Cornelio, el primer gentil en el que llegó la bendición de conocer la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, perplejos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos que los dones son regalos de Dios? Y que el pueblo gentil es todo aquel que no es judío. Nosotros hacemos parte de los que no somos judíos. Somos hijos del Dios Altísimo, amén. Y dice que sobre nosotros también se puede derramar el don del Espíritu Santo, el regalo de Dios. Dice Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Sí ve? ¿Cómo se dieron cuenta que el Espíritu Santo había caído? ¿Cómo usted sabe si el Espíritu Santo ha caído sobre ti? Si hablas en lenguas. Si no hablas en lenguas, puede que sí, puede que no. Pero yo me inclino que más que no. Entonces, si no hablas en lenguas, te falta una parte, estás incompleto. Amén. Hoy, al finalizar el día, a las 4 que Dios me dé la oportunidad de ministrar, vamos a estar orando para que nuestro Señor Jesucristo, que es el que bautiza con el Espíritu Santo, aquí algo va a hacer. Que Él comience a tocar y comience a llenar, hermano, y usted se dispone, y si lo cree, hermano, hoy de aquí sale con esa bendición. ¿Cuánto lo podemos creer? Que Dios toque, que Dios lo cambie, no importa, hermano, pero que Dios lo haga. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué lo lleva el Espíritu Santo? Lengua, Padre, gloria, gloria a Dios, gloria al Señor. Y hay veces uno como creyente, yo no sé si a usted le sucede, pero no hay veces no le sale ni un gloria a Dios, no le sale ni una mueca para el Señor. No sale nada, usted como que va a un gloria a Dios y como que se le quedó aquí metido en la garganta, como que no le sale. Cuando tiene el Espíritu en plenitud, hermano, da gloria a Dios sin importar. Porque el Espíritu es el que lo lleva con gemidos indecibles a que glorifique el nombre del Señor, a que hable en lenguas, a que se manifieste el poder de Dios, amén. Y si usted es de lo que lo recibió, pero no ha vuelto a sentir nada, usted dice, sí, yo hablaba en lenguas, pero no, eso fue hace tanto tiempo que a mí ya hasta se me olvidaron. No, ellas están ahí, usted fue el que dejó apagar el Espíritu. Usted fue el que le puso mute. Tiene que volver a conectarse para que los ríos de gloria vuelvan a correr sobre su vida, amén. Porque que sí, pronto fue bautizado en el Espíritu Santo, recién conoció el Evangelio y has vuelto otra vez a... No, ya has vuelto. Por eso es que cuando una persona, el impacto del Evangelio era que la persona conocía de Cristo y automáticamente quería hablarle a todo el mundo, así como Hechos de los Apóstoles. Yo no sé si a usted le pasó cuando conoció el Evangelio, que usted conoció el Evangelio y le hablaba al uno, le hablaba al vecino, le hablaba al amigo, a todos quería compartir el Evangelio. ¿Cuántos vivieron esa experiencia? ¿Y ahora qué pasó? La gente dice, es que dejó el primer amor. No, más que el primer amor fue que descuidó el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios tú lo avivas, Él te da el mismo denuedo y el mismo amor para que usted le hable a los otros como el día que tú te convertiste al Señor. Dice aquí, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Verso 47, para que no sean bautizados, ¿sí se da cuenta? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pero mire que el Señor, los judíos pensaban al principio que solamente era para ellos el regalo. Pero resulta que el Señor ahí les demostró que es para todo aquel que cree. Si usted puede creerlo, eso es para ti. Y búsquelo, hermano. Busque esa llenura. Busque ser lleno. Busque ser lleno de Dios. Usted cuando venga a los ayunos, cuando usted se congregue, los que están aquí, los que están por las redes, en su casa, donde ustedes se congreguen, allá arrodíllese o allá dígale, Señor, necesito que me bautice, necesito esas experiencias de esas lenguas de gloria. Y usted puede decir, pero es que llevo tanto pidiéndole, hermano, insístale al Señor, párese ahí firme con eso, insístale, Señor, necesito que me dejes, Señor. Padre, necesito que me des, no me puedo quedar, este año te voy a cansar hasta que tú me bautices con el Espíritu de Dios, pero necesito que me bautices, pero tienes que ser insistente, amén.
Se dice que el Señor, cuando despidió a la multitud, habían como unas 500 personas, pero hasta 120 fueron los que pudieron perseverar los 10 días mientras esperaron la promesa. Hay gente en el camino que se va desanimando, pero hay otros que van perseverando hasta que se cumple la palabra en ellos. Entonces, cuando se cumpla la palabra en la persona, hasta ese momento, no desmayar. Señor, sigue, Padre, necesito que me bautice, necesito esas lenguas de gloria, esas lenguas de fuego, esas lenguas de poder. Y si tú ya las tenías y te dejaste apagar, vuelve y búscalas, Señor, otra vez, un revestimiento nuevo. Porque recuerde que como veíamos ayer, los discípulos ya en Hechos 4:32, ellos estaban nuevamente quedando como bajitos de nota y volvieron a orarle al Señor y Dios otra vez los llenó otra vez del Espíritu Santo y volvieron a hablar con denuedo la palabra. Pero hermano, si uno ya no le habla ni a nadie, ni escasamente ora y no se le atraviesa ni un ayuno, no, hermano, uno tiene que ser consciente que se está muriendo la verdad. Uno se está muriendo y tiene que levantarse de la situación que está, no solamente por mostrarse a los demás, es porque un día Jesucristo va a venir por una iglesia viva. ¿Cuánto lo podemos entender? Por gente llena de Dios, por gente que tenga sus lámparas llenas de aceite. Pero Dios le dejó la herramienta. El cristiano no va a tener la opción de decir, Señor, fue que usted me dejó, y no, como usted me dejó, yo me descuidé. No, te descuidaste tú, porque yo te dejé mi espíritu para que te ayudara. ¿Usted cree que el espíritu fue gratuito? Así como la salvación le costó a Cristo, Él le rogó al Padre que dejara al Espíritu Santo cuando Él se fuera. ¿Y sabe por qué Él le rogó? Porque Él sabía que los tiempos iban a ser difíciles. Es que este tema que dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Los apóstoles también le dijeron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A ustedes no les toca saber eso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No importa los momentos que usted viva, si esto se pone gris o se pone negro, mientras tú y yo estemos llenos de su gloria, llenos de su poder, habrá esperanza de gloria para nuestras vidas. Pero mientras no, hermano, usted en su carne se va a preocupar y qué vamos a hacer y ahora dónde nos vamos a meter y es que esto se va a poner y cómo se va, no. Mientras usted tenga a Dios en plenitud en su vida, Dios te va a dar la salida a cualquier cosa que pueda haber. A cualquier cosa. ¿Cuánto lo podemos entender allí? Son las cosas que, bueno, ¿y qué hacemos con el tiempo? Que esto pasa a toda velocidad. Es cosa tan tremenda. Hechos 19:6, como para terminar ahí esa parte. Pero leamos desde el 2, Hechos 19:2. Leamos desde el 1. ¿Ya se ubicó Hechos 19:1? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿A dónde fue? Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Están bien o no? ¿Han almorzado o no han almorzado? No, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ese fue el saludito que les dio. Mano, eso era vital, eso era como haber desayunado. Si no tenían el Espíritu, tocaba de una vez actuar con profundidad allí. Y les dijo: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos le dijeron: ¿qué? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Alguien hay en esa condición ahorita en esta mañana que diga: oye, yo ni siquiera había oído del Espíritu Santo? Porque si hay, yo quiero decirle que sí, el Espíritu Santo está y está para la iglesia, está para ti. Dios te ha dejado ese regalo, de que así como Dios te dio el regalo de la salvación, te dejó el regalo antes de irse, prometió que lo enviaría y cumplió o no cumplió. Él cumplió su promesa. Lo que antes era exclusividad de unos pocos, ahora se volvió el derecho de la iglesia del Señor, de los hijos de Dios. Antes no venía y no solamente sobre el profeta, sobre el rey, sobre el sacerdote, venía el Espíritu Santo y nadie más. Él hacía cualquier función y chao. Pero Jesús de Nazaret dijo: no, Padre, ellos necesitan el Espíritu Santo todos. Todo el que lo pida, dáselo, Padre. Dale el Espíritu Santo, dale el Espíritu Santo, dale el Espíritu Santo. Pero que mi iglesia lo tenga todo, porque cuando yo vaya, quiero encontrar una iglesia gloriosa, una iglesia de poder, una iglesia que haga lo que yo le mandé.
Y para eso nos dejó el Espíritu de Dios. Entonces nos dejó la herramienta, pero si viene y nos encuentra con la herramienta guardada, hermano, no vamos a tener excusa. No vamos a tener excusa. ¿Por qué? Porque ya no es de Dios, sino es nuestra diligencia. ¿Cuánto lo entendemos? En nuestra diligencia. Pero démosle gracias a Dios. Avanzamos hasta ahí, pero creo que nos quedó claro lo que el Señor nos ministró en esta mañana. Amén. ¿Cuántos creen que es una necesidad tener el Espíritu de Dios? Hermano, búsquelo con profundidad. Ahora, por temas de tiempo, hasta aquí va la situación, pero a las 4 de la tarde, Dios mediante que me corresponda, voy a terminar de dar unas puntadas y nos vamos a poner a orar. Y el que lo prometió está aquí con nosotros. Entonces, que Él haga lo que bien le parece. Que Él haga, que Él tome, que Él unja, que Él capacite, que Él despierte. Y vamos aquí a orar por los hermanos, pasar aquí adelante. Bueno, yo no sé cómo irá a ser el Señor, pero vamos a orar por cada uno y que Dios derrame de su poder, derrame de su gloria. Amén. Inclina su rostro, Padre, yo te doy gracias, Señor amado. Te doy gracias porque sé, creo y estoy seguro de que tu palabra no vuelve vacía. Señor, gracias por despertar el anhelo, por ser llenos de tu Espíritu. Por ser llenos de tu Espíritu, Señor amado. Eso es infalible, Señor, que lo miremos como el desayuno por la mañana, Señor amado. Que lo perseveremos, que lo busquemos, que hagamos lo que tengamos que hacer, Señor amado. Pero necesitamos, Señor, con prontitud tu Espíritu de Dios, Señor amado. Para que nos levante de esta muerte, para que nos levante de esta situación tan precaria en la que está la iglesia, Rey de la Gloria. No solamente aquí, Señor amado, en el mundo entero la iglesia está todavía tratando de abrir los ojos después de esta pandemia, Rey de la Gloria. Pero yo te pido, mi Señor, que ese investimiento de tu gloria, que ese investimiento de tu poder venga sobre nosotros. Venga con premura, Rey de la Gloria, que caiga tu gloria, que caiga tu poder en nosotros, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Démosle un aplauso a Cristo el Señor porque Él se lo merece. Él es digno de gloria.